Tipicidad y atipicidad. Hola a todos y a todas, ¿cómo se encuentran? Soy Jenny Judith Bernal Arellano y me da muchísimo gusto tener la oportunidad de compartir con ustedes algunas valoraciones sobre este interesante tema. El tipo penal, mis estimados y estimadas estudiantes, conforma el primer de los elementos a analizarse, por supuesto, en el marco de la teoría del delito. En videos previos comentaba con ustedes que la conducta es la base, es el presupuesto necesario para considerar a los elementos del delito, que en este caso vamos a analizar particularmente en este video el tipo y las causas de atipicidad, pero analizaremos posteriormente otro de los elementos. La conducta debe ser típica, antijurídica y culpable. Vamos a analizarlos en posteriores videos un poco más adelante. Por el momento vamos a centrar nuestra atención en la tipicidad y la atipicidad. Hay un principio en el derecho penal que dice: nullum poena sine lege. No hay pena sin ley. ¿Qué quiere decir esto, mis queridos y queridas estudiantes? Quiere decir que el Estado tiene un fuerte freno para ejercer su potestad punitiva. El Estado y por supuesto sus agentes, ¿no? No se puede imponer una pena que no esté expresamente determinada la conducta merecedora de reproche y de sanción en una ley penal. Por tanto, corresponde, mis queridos y queridas estudiantes, al legislador crear, generar y por supuesto volver norma estas conductas, la descripción de estas conductas que considera pueden causar una afectación a bienes jurídicamente protegidos. Por tanto, cuidado, es necesario subrayar que el creador del tipo en el código, en los códigos punitivos, es el legislador. Sí, pero hay diferencia entre tipo y atipicidad, ¿no? Hay diferencia entre tipo y tipicidad. ¿Las ubican? ¿Están ustedes en condiciones de describirlas? Bueno, pues el tipo, mis queridos y queridas estudiantes, el tipo es la descripción hecha por el legislador en la norma de la conducta que será sujeta a reproche penal y que será conminada por sanción, ¿no? Ese es el tipo. La tipicidad, por su parte, mis queridos y queridas estudiantes, es el juicio de adecuación del hecho real al tipo. Juicio de adecuación del hecho real al tipo. Ojo, estamos ante supuestos diferentes. Una cosa es el suceso que ocurre en la realidad, en lo fáctico, y otra cosa es la descripción realizada en la norma, lo que Belin denominó supuesto de hecho, ¿no? El tipo, se tradujo a tipo, y es el término que utilizamos actualmente, tipo, el tipo penal, ¿no? Hay una figura que también utilizan varios doctrinarios que se denomina subsunción. Esta figura permite precisamente realizar ese análisis, verificar si la conducta realizada que se lleva a cabo en lo fáctico se adecua a la descripción realizada por el legislador, ¿no? Entonces estamos ante dos circunstancias diferentes. ¿Se dan cuenta? ¿Lo advierten? Uno es el tipo, la descripción típica, y la otra es la tipicidad, que es precisamente ese juicio de adecuación del hecho al tipo, a la descripción típica particularmente. Vamos a ver, mis queridos y queridas estudiantes, que el tipo tiene una influencia muy fuerte en el sistema jurídico mexicano, particularmente en el sistema de justicia en nuestro país, en el sistema de justicia penal. ¿Por qué? Porque ello implica que el Estado no puede
reprochar penalmente ni culminar con sanción a persona alguna cuya conducta no esté previamente establecida. Este es un principio no solamente constitucional, sino también internacional de justicia. De ahí la importancia del tipo como uno de los elementos para considerar el primer elemento, imagínense ustedes, ¿no? Para considerar sobre la existencia o no del delito. Claro, el presupuesto antes del primer elemento es la conducta. ¿Hay o no conducta? Esa conducta está descrita en el código punitivo correspondiente. Es un supuesto de hecho establecido por el legislador en esa norma. Si lo está, adelante, ¿no? Vamos bien en el análisis de los elementos a considerar para la existencia o no del delito. Pues bien, el delito, mis queridos y queridas estudiantes, pues tiene varios elementos. En este momento particularmente nos estamos centrando en el tipo, que es el primer elemento que se establece para determinar la existencia del mismo. El tipo se considera un análisis valorativo. ¿Por qué un análisis valorativo? Bueno, pues porque debo decirles que la descripción no es inmutable en el tiempo. ¿Qué les quiero decir con esto? Que las sociedades cambian. Mis queridos y queridas estudiantes, las sociedades cambian, evolucionan. Las maneras de pensar y de actuar de los grupos sociales están en constante transformación y cambio. Esto implica que ciertas conductas que en un tiempo y en un momento determinado fueron consideradas de riesgo o reprochables penalmente, probablemente el día de hoy ya no lo sea, ¿no? O a la inversa, conductas que con anterioridad fueron consideradas ordinarias, comunes, hoy día sean merecedoras de reproche. Ejemplo, la esclavitud. La esclavitud por mucho tiempo, en muchas culturas, en muchos grupos humanos, fue considerado hasta derecho para los propietarios de esclavos, imagínense, derecho. Hoy día la esclavitud está combinada, por supuesto, con sanción, ¿no? Entonces, esto implica que la descripción de esas conductas implica, sin duda alguna, un análisis valorativo que debe realizar precisamente el legislador en cada época, en cada momento determinado, para, ojo, ya sea incorporar nuevas conductas a los códigos punitivos o sacarlas de ahí, ¿no? Y esta es una labor pues de bastante importancia, sin duda alguna, y de bastante trascendencia en cualquier sistema jurídico del que estemos hablando, ¿no? Muy bien. El tipo, mis queridos y queridas estudiantes, ha tenido una evolución doctrinal bastante interesante. En el sistema clásico o causalista, se consideró que el tipo solamente tenía elementos objetivos, ¿no? Y descriptivos. Los elementos subjetivos no eran considerados o analizados a nivel del tipo. Esto cambió en el causalismo valorativo, donde se incorporaron al estudio del tipo los elementos de tipo normativo y los elementos de tipo subjetivo, ¿no? Y particularmente ya en el finalismo se incorporan al estudio del tipo el dolo y la culpa como tipos subjetivos en el mismo, ¿no? El dolo y la culpa, cuando antes en el causalismo particularmente eran valorados al nivel de la culpabilidad, ¿no? Ahora se trasladan en el finalismo a nivel del tipo, se analizan a nivel del tipo y se considera por algunos doctrinarios como parte de los elementos
subjetivos en términos generales y hay quienes hablan de un tipo subjetivo, ¿no? Pero están analizados dolo y culpa a nivel de tipo actualmente. Hay la exigencia de un deber de cuidado. Fíjense ustedes, puedo realizar una conducta lícita, pero debo necesariamente realizarla seleccionando los medios en forma tal que no viole un deber de cuidado capaz de lesionar a un tercero. Particularmente, si yo violo ese deber de cuidado, me genera, fíjense ustedes, un tipo culposo, ¿no? El típico ejemplo que podríamos poner es el de la persona que va manejando. Tiene prisa por llegar al trabajo, a una reunión, a una junta, qué sé yo, maneja con, a gran velocidad y desafortunadamente eso le impide detenerse de inmediato cuando se atraviesa un peatón, ¿no? Y le produce lesiones o le produce la muerte. ¿La persona tenía la intención de matar al sujeto? No, por supuesto que no, no lo tenía, pero violó un deber de cuidado y por tanto esa conducta es merecedora de sanción. Estaríamos, mis estimados y estimadas estudiantes, ante un tipo de naturaleza culposa. Entre los elementos, mis queridos y queridas estudiantes, les decía yo que se han considerado elementos normativos, elementos subjetivos y elementos objetivos. Vamos a analizar particularmente cada uno de ellos para efecto de estar en posición de distinguirlos adecuadamente y que podamos, sin duda alguna, apreciarlos en toda su extensión. Muy bien, bueno, hablemos primero de los elementos objetivos del tipo. Miren ustedes, los elementos objetivos del tipo se manifiestan en la relación causal entre la conducta y el resultado. Hay ocasiones, mis queridos y queridas estudiantes, en que no se verifica ese nexo causal, pues no es la conducta desplegada por el sujeto la que produce un resultado. En este caso, yo recuerdo al doctor Díaz Aranda, él en una conferencia comentaba particularmente sobre el delito de omisión, ¿no? En el que se debe sustituir el nexo causal, nos decía el doctor, por un nexo de imputación. Más que buscar la relación causa-efecto en un delito de omisión, dice Díaz Aranda, hay que buscar el nexo de imputación que se establece, por supuesto, en el elemento normativo, ¿no? En la calidad de garante, ¿no? En este aspecto me parece muy interesante la observación que nos hace el doctor Díaz Aranda en este sentido, ¿no? Los elementos objetivos, mis queridos y queridas estudiantes, están expresamente plasmados en el tipo, en la descripción realizada por el legislador, ¿no? El que priva de la vida al otro. Este es un elemento objetivo, es la conducta, ¿no? Que se une en un nexo y que produce un efecto, el que priva de la vida a otro, el que se apodera de una cosa ajena, ¿no?
La descripción de la conducta establecida particularmente en el tipo implica los elementos de carácter objetivo, que a su vez implican la relación causal entre la conducta y el resultado de la misma. Por su parte, los elementos subjetivos, mis estimados y estimadas estudiantes, aquí podemos analizar particularmente el dolo, y podemos analizar, por supuesto, la culpa. Y hay ciertos elementos subjetivos específicos que determina la norma, en particular en ciertos tipos penales específicos. El dolo, mis queridos y queridas estudiantes, no es otra cosa más que la intención plena, la manifestación del querer y del conocer el comportamiento, pero también el resultado, ¿no? Debe haber intención. Necesariamente para poder hablar de dolo debe existir intención. Y por supuesto, querer, o en todo caso, fíjense ustedes, aceptar un resultado, ¿no? Fíjense ustedes, ha habido algunos delitos que se han calificado en la práctica como delitos culposos, probablemente sin serlos, ¿no? En los que se puede manifestar un dolo eventual. El dolo eventual, mis queridos y queridas estudiantes, se da cuando yo visualizo un resultado, es decir, realizo una conducta que puede generar un resultado. Lo puede generar el dolo eventual y digo, bueno, me arriesgo, ¿no? Voy a altas velocidades en una vía muy transitada y me voy a pasar los 5 semáforos que tiene esta avenida porque necesito llegar, estar a tiempo en esa cita de trabajo. Yo puedo prever un resultado nada positivo, pero me arriesgo. Ojo, aquí hay dolo eventual. Es decir, que se puede prever el resultado y se puede visualizar el resultado y aún así genero la conducta, ¿no? Voy a disparar al aire. Puede ser que esa bala caiga sobre una persona. Puede ser que la lesione, puede ser que la mate, como puede ser que no pase nada. Y me arriesgo, lo hago. Ese es dolo eventual. Muy bien, pues recapitulemos hasta este momento, mis queridos y queridas estudiantes. Tenemos el tipo, que es la descripción hecha por el legislador. Tenemos la tipicidad, que es el juicio de adecuación del hecho con la descripción típica. Tenemos los elementos subjetivos, objetivos y tenemos los elementos normativos. Los elementos objetivos son la materialidad del hecho delictivo, ¿no? Es el hecho que producirá ese cambio en el mundo exterior, ¿no? Privar de la vida a una persona es el elemento objetivo del delito de homicidio, ¿no? Ojo, hay lo que se denomina ordinariamente como los medios comisivos o formas de ejecución del delito. Son formas en las que el propio legislador, fíjense ustedes, el propio legislador previó para la comisión de un delito, ¿no? Y estableció ese medio comisivo en el propio tipo penal. Estoy hablando de los tipos que requieren
como medio comisivo, por ejemplo, la violencia, el engaño, el aprovechamiento del error del otro, la violencia psíquica o moral, etcétera. Esos son medios de tipo comisivo. Los elementos subjetivos, por su parte, mis queridos y queridas estudiantes, implican el dolo y la culpa, ¿no? El dolo, a su vez, implica dos elementos indispensables a ser considerados. Por un lado, tenemos el elemento cognitivo, el conocimiento del hecho y de su resultado o la previsión de dicho resultado. Y por el otro lado, un elemento de tipo anímico, que es precisamente el querer la conducta y querer, por supuesto, el resultado. Y en este sentido tenemos el artículo 9 del Código Penal Federal, que establece que obra dolosamente aquella persona que, conociendo los elementos del tipo penal o previendo como posible el resultado típico, quiere o acepta, fíjense ustedes, quiere o acepta la realización de dicho resultado descrito en la propia ley penal. Por otro lado, establece este artículo que obra culposamente el que produce el resultado típico que no previó, ojo, que no previó siendo previsible o previó confiando en que no se produciría, ¿no? En virtud de una violación a un deber de cuidado. Por tanto, mis queridos y queridas estudiantes, hasta este momento, perdón, me faltan los elementos normativos. Los elementos normativos son aquellos elementos que se exigen en la propia norma, diferentes a los elementos subjetivos y los elementos subjetivos y objetivos. Por ejemplo, cuando el tipo exige necesariamente que el activo sea un servidor público, ahí tenemos un elemento normativo exigido en la propia norma. Este es un ejemplo de un elemento normativo. Ojo, los tipos penales siempre tendrán elementos objetivos, pero no todos los tipos tienen, por ejemplo, elementos normativos, ¿no? Los tipos penales, analizando el dolo y la culpa a nivel de tipo, pues tendrán elementos subjetivos también, ¿no? Ahora, ¿qué pasa, mis queridos y queridas estudiantes, en relación con la atipicidad? La atipicidad, que es el lado negativo o el aspecto negativo de la tipicidad es el lado positivo. La tipicidad se considera el lado negativo de la tipicidad. Se puede dar cuando no hay descripción de la conducta, es decir, por más que el señor policía quiera o el fiscal quiera imputarme o culpabilizarme de una conducta, si esa conducta no está descrita en la norma, no lo podrá hacer. Hay atipicidad. Cuando no hay la conducta o no se acreditan todos los elementos que hemos analizado, los objetivos, los subjetivos o los normativos o los subjetivos específicos, ¿no? O en todo caso, mis queridos y queridas estudiantes, exista un error de tipo. El error de tipo, mis queridos y queridas estudiantes, se da cuando hay un error, ya sea en la conducta o en los elementos mismos que forman parte del tipo, ¿no? Hay un error en el elemento objetivo o hay un error en un elemento subjetivo o en uno de tipo normativo.
Piensen ustedes, estamos eh, eh, en un salón de clases, veo una mochila, la tomo y me la llevo, porque es idéntica a la mía, pero resulta que no es la mía. Tomé una mochila de alguien más. Aquí hay un error de tipo por uno de los elementos, ¿no? Es decir, si ordinariamente, sin ser abogados, nos preguntáramos, ¿hay delito? Fíjense, aquí no hay intención. ¿Se dan cuenta? No hay intención. Yo tomé la mochila porque pensé que era la mía. No hay intención. No hay voluntad. Hay un querer apropiarme de la mochila. Pues sí, porque considero que es mía. Pero no hay el conocimiento suficiente para advertir que estoy cometiendo una falta. ¿Me explico? Yo considero que esa mochila es mía. El error de tipo, mis queridos y queridas estudiantes, puede ser vencible o invencible. El error de tipo vencible se da cuando con un mínimo de previsión de mi parte o de cuidado o de atención, pudiera yo haber advertido o verificado, ¿no? Que la mochila no es la mía, no es la que me corresponde. Si es invencible, es decir, que no hubiese manera de poder detectar que la mochila, la diferencia entre mi mochila y la de otra más, entonces se considera que es un error de tipo invencible y por lo regular no hay sanción, ¿no? Y no hay reproche. Pues bien, mis queridos y queridas estudiantes, sobre esto y muchos otros temas tan fascinantes como estos, vamos a seguir platicando en siguientes videos. Les envío un cordial saludo y un fuerte abrazo.